Nosotros, y esto como introducción, los siervos de Dios, somos siervos porque Dios nos llamó a eso. Todos, de hecho, somos siervos, pero Él a nosotros como pastores nos llamó a una tarea específica y contrario a lo que mucha gente piensa, este trabajo es bastante arduo. Es un trabajo desgastante, por así decirlo. Es el mejor trabajo del mundo. Servirle al Señor es lo mejor que uno puede hacer. Y más de tiempo completo como lo somos mi esposo y yo. Pero a pesar de que llevamos tantos años sirviéndole al Señor, 34 años, uno no se cansará de dolerse por las actitudes, por las intenciones, por a veces las motivaciones que desagradan al Señor en sus hijos. Nosotros nos dolemos, se duele uno y creo que la mayoría de los siervos de Dios se han de morir de cosas del corazón, de cosas cardíacas, porque a veces uno soporta tanto dolor, lleva tanto dolor por ver a los hijos de Dios que uno anhela verlos a ustedes bien, felices y echando para adelante, o sea, creciendo en la vida espiritual, pero a veces no es así. Y por eso decidí dar este tema. Se llama Características de un cristiano genuino. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y si el Señor viniera en este momento, créanme que junto con nosotros quisiéramos verlos a ustedes, que ninguno se quede, que llegó el arrebatamiento y todos llegamos allá junticos. Y dice, ay, ya es la hora. Ya vino el Señor por nosotros, nos llevó y nos reunimos allá todos. Y yo pues aquí estamos nosotros y quiero verlos a todos. Y allá en el cielo, pues me imagino que ya podré ver a Ana Elizabeth, Juan Esteban, que está arriba, que todos los seres queridos nuestros estén. Y a buscar toda la iglesia de Senfol de Esmeralda. Entonces, por eso quiero eso. Un, predicarles y quiero asegurarme de que todos ustedes hoy se vayan convencidos de que tienen a Cristo en el corazón. Esa es la única garantía que tenemos para estar en el cielo con el Señor cuando Él venga en las nubes por nosotros. Entonces vamos a ver esas características. Este es un tiempo en que debemos asegurarnos de que somos hijos de Dios, de que realmente somos cristianos. Y en esto debemos mostrarlo. Pero primero leamos Juan 8:31 y Juan 13:35. Juan 8, son muchos pasajes los que voy a leer hoy. Yo generalmente predico de un solo texto, pero hoy voy a predicar muchos, voy a nombrarles muchos textos. Juan 8:31 dice así: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cuándo somos verdaderamente discípulos de Dios? Cuando nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Y en Juan 13:35, más adelantico, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No solamente basta conseguir las enseñanzas, sino que hay una característica principal que es mostrar el amor entre nosotros. Entonces,
Las características, no las voy a decir todas porque son muchísimas las características de un cristiano genuino, pero sí voy a nombrar algunas que saqué de la palabra de Dios. La primera característica de un cristiano genuino es haber nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Todos ustedes ya invitaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Todos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuándo lo recibieron? Mi querida Nelly, ¿cuánto hace que recibió a Cristo? 28 años. 27, 28, 27 años. Y se acuerda el día que lo invitó. Todos nosotros debemos acordarnos de cuando invitamos a Cristo, todos. Yo me acuerdo que era muy niña, pero nosotros debemos estar seguros. Entonces, la primera característica luego del amor que vimos ahorita es un nuevo nacimiento. Seguir las enseñanzas de Dios nos hace discípulos, pero un cristiano genuino ha nacido de nuevo. Y ustedes deben estar seguros de que han nacido de nuevo. Vamos a leer Juan 3:3. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Para nacer de nuevo es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el nacer de nuevo implica recibir a Cristo como Señor y Salvador. Segunda característica, está en proceso, un cristiano genuino está en proceso constante de crecimiento y madurez. Miren, hay personas que llevan muchísimos años en la vida cristiana. Yo tengo una célula desde hace mucho tiempo. Tengo células muy antiguas. Hay gente que lleva 40, 50 años de vida cristiana. Y uno habla con esa persona y se da uno cuenta que esa persona no ha crecido, no ha madurado. ¿Cómo se da cuenta uno que una persona no crece, no madura? Cuando en ella hay actitudes que no glorifican al Señor. Personas que todo el tiempo viven en son de crítica, de queja. Cuando hablan con raíces de amargura. Personas que a pesar de que ya debieran tener identidad en una iglesia, andan de un lado para otro y no se hallan aquí, no se hallan allá, que buscando iglesia perfecta. Personas que no se ocupan de su vida, más sí de mirarla de los demás. Entonces son personas que no crecen, que no maduran, que no sirven, que no, porque uno en el lugar donde Dios lo ubica, cuando desarrolla uno identidad como cristiano, uno sabe que debe congregarse porque esa es otra característica. Una característica de un cristiano genuino es congregarse regularmente. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y entonces, cuando uno no crece, no madura, pues igual no se congrega, no hace lo que Dios le dice. Y es crítica va, crítica viene, no me gustó la gente, no me gustan los pastores. Familia,
creo que nosotros debemos desarrollar identidad. Y en esa identidad debemos, yo siempre les he dicho, usted debe primero identificarse con el cuerpo de Cristo en una iglesia local. Debe asegurarse de que la iglesia local sea de sana doctrina. Eso sí, impajaritablemente, usted debe asegurarse de que sea de sana doctrina. Y allí ubicarse, conocer, relacionarse con los hermanos en la fe, con los que se congrega. Por eso yo siempre les digo, ustedes conocen los nombres de las personas que están a su lado. Tan lindos. Y allí en esa iglesia debe ¿qué hacer? Usted debe crecer, madurar y servir. En la iglesia donde Dios le pone, ¿usted debe qué? Crecer, madurar y servir. Ay, ¿qué tal ese Anderson que dice que Tati no ha crecido mucho, pero él se refiere a la estatura y ya no va a crecer de estatura, pero ya en espiritualidad sí. Bueno, un cristiano genuino, un discípulo genuino de Cristo, no solamente ha nacido de nuevo y está en proceso constante de crecimiento y madurez, sino que busca a Dios en oración, ayuno, vigilia, alabanza. Esas son las disciplinas espirituales, ¿no? Ejercita las disciplinas espirituales. Segunda de Pedro 3:18 y Romanos 13:12. Vayan buscándolo. Segunda de Pedro 3:18 y Romanos 13:12. Romanos 13:12 dice así: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al decir esto en Romanos 13? Que ya casi llega el Señor, ya la noche se está acabando. Quiere decir, nosotros hasta ahora estamos como en oscuridad. Cada vez uno oye más cosas feas, Dios mío, y uno se cansa de oír tanto mal del ser humano. Se agobia. Pero ya el Señor viene pronto. Y entonces nosotros debemos, miren lo que uno debe hacer. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Si usted todavía consiente en su vida cosas equivocadas, es mejor que vaya arreglando todo. Que vaya arreglando todo. Miren, cuando una persona es consciente de que por el proceso de enfermedad que lleva, de pronto Dios lo puede recoger esa persona ¿qué hace? ¿Qué es lo más lógico que la persona debe hacer? Llamar a sus seres queridos, a los más cercanos. Si tiene cónyuge, al cónyuge, si tiene hijos, también a los hijos y decirle, miren, yo le debo a tales personas me deben a mí, yo les presté esto y aquí está apuntado en esta libretica. Tengo una cuenta en el banco, este es el número de cuenta, tengo tanto, tengo ahorrado esto en otra parte. Va organizando todo, ¿cierto? Aún yo he oído de gente que dice, que le dice a mí, yo tengo un vestido de tal color, me ponen ese vestido cuando me velen. Tuvimos nosotros la oportunidad de oír la historia de una sierva que dijo, cuando yo me muera, a mí me hacen el favor y no me van a velar. Y tampoco me van a poner en el ataúd abierto. Eso lo cierran para que nadie vea cómo quedé, para que no se pongan a criticar que, ay, que ese poco de arrugas, no. Y me entierran el mismo día. Si yo me muero en la mañana, me entierran en la tarde. Pues dicho y hecho, así hicieron. Se murió en la mañana
y a las 3 de la tarde ya estaba cremada. ¿Se deja? Pero uno debe organizar las cosas. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí en Romanos. La noche ya casi pasa y el día ya se acerca. Entonces ustedes desháganse de todos los actos sucios y vivan una vida recta. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Ese es Romanos 13:12. Segunda de Pedro 3:18, ¿qué dice? Busquemos segunda de Pedro 3:18 y dice así: en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, otra característica es que uno, además de dejar los actos impuros, todo lo incorrecto y hacer lo correcto, lo honesto, también debe crecer en la gracia de Dios. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en otra? Dejemos que el amor y la gracia de Dios nos ayude a ser cada vez mejores cristianos, para que cuando venga el Señor uno, se alegre enormemente de que Él venga, porque nosotros estábamos listos para irnos con Él. Además del nuevo nacimiento, de estar en proceso de crecimiento y madurez, de buscar a Dios ejerciendo todas las disciplinas espirituales, que son el ayuno, la vigilia, y eso nos hace crecer y madurar. También debe un cristiano genuino oír la voz del Señor. Oye la voz del Señor, está atento a lo que Él le dice. Mateo 17:5 y Lucas 6:46 al 48. Mateo 17:5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Y en Lucas 6:46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y es que un cristiano genuino oye la voz del Señor y está atento a lo que Él le dice para obedecerlo. Muchos en ese día dirán: Señor, qué bueno que llegaste. Y dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Y es porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque el que es un fiel seguidor, un genuino hijo de Dios, un genuino cristiano, oye y obedece la voz de Dios. Atiende lo que Dios le dice. Vayan mirando esas características y vayan chuleándolas. Digan: yo las cumplo, yo las cumplo. Pero era Lucas 6:46 al 48, ¿no? Dice: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Entonces, un cristiano genuino oye al Señor, le obedece y tiene bases sólidas. O sea, que cualquier cosa no le mueve el piso. ¿Cuántos cristianos uno a veces encuentra personas que se congregaban? ¿Por qué no volviste? Ay, no, yo volví a la católica. Ay, no, yo no voy a volver a ninguna iglesia. Todos ellos son iguales.
así como nosotros decimos de los políticos. Mucha gente dice eso, deja de congregarse, deja de asistir a una iglesia local, porque se pone a mirar al ser humano. Si se pone a mirar al ser humano, pues nunca va a encontrar una iglesia perfecta. ¿Quién de nosotros es perfecto aquí? Ninguno. El único perfecto es la cabeza, que es Cristo. Pero nosotros somos, yo siempre comparo a la iglesia local como, como a un hospital, como a una clínica en donde van los enfermos de toda clase. Nosotros venimos enfermos de muchas cosas, enfermos del alma, enfermos del espíritu, enfermos físicamente, pero aquí venimos a edificarnos, a oír la palabra de Dios, a tener compañerismo, a tener la libertad de contar nuestras cosas, que gente que no tiene a Dios ni le interesa que uno las diga, o si uno se las dice, lo que va es aconsejarlo mal. Uno en la iglesia tiene la libertad de hablar. Uno viene a las células de edificación, a los movimientos, y uno cómo se ríe. Disfruta porque uno tiene la libertad de contar sus cosas. A eso venimos a la iglesia, a dejar que el Señor nos sane. ¿Por qué? Porque a eso vino el Señor, a curar la pierna quebrada, a sanar al ciego, a liberar al que estaba perdido. El Señor tan lindo con nosotros. Y más que mirarnos nuestros defectos, debemos mirarnos nuestras fortalezas. Ay, Caterine, ¿cómo hace cosas lindas? Dios la usa tanto con esas manos prodigiosas que tienen, hacer esas maravillas de cosas. Nelly, ¿cómo sabe cocinar de rico? Esas tortas que hace, todas esas preparaciones culinarias tan ricas. Cada uno, Ángela, Ángela, ¿cómo arregla de bien las uñas? Si no, miren mis piecitos, cómo los mantengo de bien arregladitos. Cada uno tiene sus dones y uno tiene que resaltar eso. Uno admira a Luz Marina de cómo come de sano, cómo hace las cosas tan bien hechas. Ustedes van a la casa de Luz Marina y esa cocina de ella es impecable. Esa estufa reluciente. Todo. Entonces cada uno, Carlitos hace pan, Adrianita tiene una venta de productos típicos de acá. Todos, Luz Marina cocina también muy rico. Tatiana y el esposo son profesores y son excelentes maestros. Omar Alfonso también ha de tener sus dones. Entonces, todos tenemos nuestros dones. Marquitos cocina una rica mazamorra. Se levanta a las 3 de la mañana a hacer su mazamorra. Todos nosotros debemos mirarnos en nuestras fortalezas y orar por las debilidades que nos vemos entre nosotros. Orar por ellas. Pero un cristiano genuino también tiene fe en Dios y cree en Él. Como leímos en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un cristiano genuino no solamente cree en Dios, sino que le cree a Él. Porque nosotros muchas veces, aunque creemos en Dios, nos falta fe. No le creemos y por eso vivimos angustiados, afanados, con un montón de carga, con gastritis, porque a toda hora es desesperados. Y entonces, ¿no que tiene a Dios? Pues descanse en Él, confíe en Él. En el Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué puede haber que le angustie tanto que se le brote el ombligo? Nada.
Deje que Dios actúe en su vida. En la circunstancia difícil que usted está pasando, Dios la sabe. Pero Él tiene un propósito con eso. Él le va a ayudar. Tenga fe en Él. Romanos 10 del 8 al 11, ¿qué dice? Dice así. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Confiemos en Él. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Dios nunca nos dejará avergonzados. Usted lo ha comprobado muchas veces. Yo he oído una cantidad de testimonios acerca de personas que tienen una deuda y el cobrador los llamó y les dijo que tenían que pagar tal día. Y esa persona sinceramente quiere pagar, pero no tiene la plata. Y confía en Dios y le pide a Dios que le ayude. Señor, ayúdame a pagar esa deuda. Ayúdame, Señor, no me dejes en vergüenza. Y de alguna manera esa plata aparece y la persona cumple. Y así con muchas otras cosas. Ustedes pueden contar cualquier cantidad de testimonios en donde han visto el obrar sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque depositaron su confianza en Él. He oído de mucha gente que no tiene nada que hacer. Se levanta y todo está vacío en la cocina. Dice, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero tú proveerás. Y Dios provee. Dios provee. Siempre ha sido así. Y cuando usted piensa que es el día en que menos va a comer, es el día en que más come. ¿Por qué? Porque usted ha depositado su confianza en Dios, su fe en Él. Y aquí lo dice, todo aquel que confía en Dios jamás será avergonzado. Jamás. Una persona genuina, un cristiano genuino, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo genuino, es obediente. Primera de Pedro 1:2 y segunda de Corintios 9:13. Dice así: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El Señor nos eligió. Y producto de ese gran amor que nos tiene, Él nos ha limpiado, pero producto también de eso nosotros le hemos obedecido, porque Él nos escogió, porque es nuestro Señor y hacemos lo que Él nos manda. Entonces, un cristiano genuino es obediente. Segunda de Corintios 9:13. Si van mirando que están pero al pelo ustedes, dice, uy, todas esas características que tengo tan bonitas. Ahora se da besitos. Se dan besitos porque no son cristianos genuinos. Genuinos, no crispetos ni patulecos. Según de Corintios 9:13 dice así: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con nuestras buenas acciones, con nuestras buenas actitudes, mostramos que somos obedientes a la palabra de Dios.
cuando usted tiene carga en el corazón por alguien, cuando usted tiende su mano de amor a alguien, ya sea con un consejo, con una ofrenda, bueno, con algo que Dios le ponga en el corazón hacia esa persona, usted está mostrando obediencia al Señor, porque está mostrando que ama a su prójimo. Un cristiano genuino, bueno, ¿ya se acuerdan de las características? Nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, está en proceso constante de crecimiento y madurez, oye la voz del Señor, ejercita las disciplinas espirituales, oye la voz de Dios, tiene fe en Él, le cree a Él, es obediente, le sigue. Mateo 4, 19 al 20. Mateo 4, 19 al 20. Yo les dije que iba a dar muchos pasajes porque es corroborando las características. ¿Ya lo encontraron? Yo lo leo. Mateo 4, 19 al 20 dice así, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Tan bonito, ¿no? Y en el 20, yo lo leí. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Qué bueno que uno fuera así, ¿no? Que Dios no hubiera tenido que insistir tanto para que nosotros lo buscáramos y lo recibiéramos. Ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Tan bellos esos discípulos de Jesús, muy fieles seguidores. Entonces, le siguen, llevan fruto y ese fruto permanece. Juan 15:8. Juan 15:8 dice, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ustedes deben dar fruto, deben tener discípulos, deben hablar del Señor, sembrar la palabra de Dios en otros. ¿A cuántos ha ganado usted para el Señor? ¿A cuánto les ha compartido usted de Cristo? Porque dice aquí, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Les sirve. Juan 12:26. Juan 12:26 dice así, un genuino seguidor de Cristo le sirve. Juan 12:26. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Tan lindo Dios, es maravilloso, tan bonito, es hermoso. Entonces debemos servir al Señor y dice que tenemos una recompensa. El Padre nos honra. Hermoso. Un genuino seguidor de Dios, un verdadero cristiano, ama al Señor con todo su corazón. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ama al Señor genuinamente, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, todas las fuerzas. Proclama el mensaje de salvación. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Nosotros nos lo sabemos muchísimo, ¿cierto? Dice así. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto,
que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Un cristiano genuino debe compartir de Cristo a otros. Proclama el mensaje de salvación. Un cristiano genuino está dispuesto a todo por causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos a todo por causa de Cristo? Filipenses 1:29 y Lucas 12:49 al 53. Filipenses 1:19. 29. Estoy errada. Estaba leyendo el que no era. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Uno cree que por ser salvo y todo, y cuando uno es cristiano, para de sufrir. Hay una denominación que se llamaba pare de sufrir. Como si cuando uno tiene a Cristo, cuando lo recibe, deja de sufrir, no. ¿Quién no está sufriendo aquí por algo? Todos nosotros tenemos algo en el corazón que se lo decimos solo a Dios y es una pena que solo Él puede quitar. Porque uno mientras esté en este mundo sufrirá de alguna u otra forma algo. Pero qué privilegio sufrir por Cristo. Todos nosotros tenemos sufrimientos por una u otra cosa, pero el sufrir por Cristo es el verdaderamente privilegio. El que a uno por ser cristiano lo persigan, eso es un gran privilegio. Por eso dice acá, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y porque Pablo sufrió mucha persecución por ser cristiano y por tener tantos discípulos, por compartir de Cristo. ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque nuestra misma familia como que nos acusa, como que nos critica el ser cristianos? Y vendrán días en que a nosotros no nos dejarán de pronto reunirnos en una casa como estas. De pronto llegarán días en que tenemos que estar en muy secreto congregándonos en casas. O nos prohibirán hablar del Señor, reunirnos aún. Mientras ese día llega, sigamos disfrutando la libertad que tenemos en Él. Pero si llega, es un privilegio sufrir por causa de Cristo, por llamarnos cristianos. Lucas 12, 49, 53. Dice de Lucas 12, 49 al 53. Jesús causa de división. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Qué duro, ¿no? Pero es verdad. Y tan lindo Dios, porque Jesús decía, yo vine a encender el mundo. Él vino a sembrar pasión en la gente, a mostrar la diferencia, a decir que el reino de los cielos se había acercado a este mundo, que vale la pena vivir como Él dice que debemos vivir. Miren lo que está pasando con Israel.
En Israel hay tanta guerra en este momento y da mucho pesar con ambas partes, tanto con los árabes palestinos como con los israelitas, porque la guerra trae mucho dolor, son muchas muertes perdidas, 3.000 personas muertas es mucho, es muy doloroso. Y ver cómo está el mundo y saber que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nos dice que amemos aún a los enemigos. Los dioses falsos, como el Dios de ellos, de los árabes, ese Dios les dice a ellos en el Corán que deben, entre más maten incrédulos, o sea, no creyentes en su Dios, más rápido van a estar con él. Miren la diferencia de Dios. Nuestro Dios nos dice que no matemos. Él ya dejó los 10 mandamientos. La gente dice, ay, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mandaba acabar con todos los pueblos, que los mataran a todos, hasta los animales? Era una época diferente. Y allí Él les decía que debían destruir todo lo que causara en ellos alejamiento de Él, todo lo que generara en ellos idolatría, porque ellos eran idólatras, tenían muchos dioses, eran politeístas. Y vemos las consecuencias hasta hoy día de la desobediencia de ellos. Ellos dejaron muchos pueblos que debían quitar. Y esos pueblos, la gente de esos pueblos les hizo adorar otros dioses. Lo que Dios dice es real. Dios sabe todo antes de que suceda. Y por eso les decía. Hoy día nosotros ya tenemos como a ellos, después de que el Señor le dio las tablas de los mandamientos a Moisés. Allí dice, no matarás, no asesinarás. Nosotros no tenemos por qué matar. Si a uno le duele matar una cucaracha o una babosa, que es una plaga para las matas, imagínense uno matar a un ser humano, independiente de lo que sea, independiente de cómo sea la persona, es un ser humano y uno no tiene por qué matar. Pero lastimosamente la humanidad no entiende eso. Mire nuestro Dios todo lo que nos ha mandado. Todo lo que nos dice es bueno. Y nosotros no lo hacemos. Entonces, familia, como conclusión voy a hacer una pregunta. ¿Somos realmente lo que decimos ser? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Son dos preguntas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defender las enseñanzas y principios de Dios? ¿Somos realmente lo que decimos ser? Cuando usted se acerca a una persona y le dice, yo soy cristiana, yo soy cristiano, ¿usted lo cree? ¿Realmente lo es? Cuando usted dice, yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿realmente lo siente y lo muestra? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a mostrar lo que decimos ser? A mostrar que somos seguidores de Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a defender lo que Él nos ha enseñado? Lo que Él nos ha mostrado como principios. Porque es en toda parte. Usted no es cristiano, no es cristiana solamente aquí. Cuando usted sale de aquí, también debe seguir siendo igual. Con quien se encuentre, con quien se relacione, al grupo que vaya. Llámese familia, llámese grupo laboral. Usted debe ser como es aquí. Porque usted no es cristiano, no es cristiana solo en la congregación donde está. Es en toda parte que usted muestra que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su forma de ser lo muestra.
aún sin palabras. Su forma de hablar debe mostrar que usted es hijo de Dios. ¡Ay! Tú eres diferente, tú hablas tan bonito. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, a mucho honor. Sí, yo soy cristiana, a mucho honor. Pero debe uno mostrarlo. Creo que con estas características usted se está asegurando de que es o no es. Familia, vamos a orar. Papito Dios, gracias por este tiempo hermoso que nos permitiste tener.